¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? Bienvenido diciembre, este diciembre ya que empieza un poquito el clima a parecer invierno. El día de hoy vamos a tocar un tema delicado, un tema que duele. Nos duele a padres, a hijos, a los que lo padecen. Cuando tu vida va como muy encaminada y de repente, clic, algo pasa, algo se rompe. Y terminas con una discapacidad, con una pérdida, terminas con las alas un poco cortadas o mucho cortadas y no puedes alcanzar este sueño que siempre quisiste alcanzar, porque el que estabas luchando. Quiero platicarles hoy de Leo, es un hombre en sus 30 años, Francisco, que desde que nació quiso ser músico y nació con el talento, es un prodigio para la música. Y un día, ya muy adelantado en sus estudios de música, de arte, haciendo ejercicio, ¡pum!, sintió algo en el brazo. Esto algo en el brazo terminó en 2 cirugías después y un terrible dolor para ejecutar música con el violín. Qué barbaridad. Un muchacho, un hombre preparado para triunfar en todo esto y de repente esto pasa en la vida y así tenemos 20,000 ejemplos. Hoy lo vi, tengo el gusto de conocerlo y me sorprendió cómo ha caminado con coraje, ha caminado con furia, ha caminado con mucha tristeza, por supuesto, claro, con mucha frustración, pero luego algo surge que lo levanta. Y tú y yo hace rato hablábamos de resiliencia. Tú dijiste unas palabras muy lindas que quiero que vuelvas a repetir, por favor. Claro que sí, doctora, tanto gusto y muchas gracias. Y público, qué gusto de verlos. Escuchando aquí el caso de Leo, me vino a la mente de forma inmediata el caso de Beethoven. Todos conocen al romántico por antonomasia, tal vez el romántico más romántico de todos los que han existido, Beethoven. ¿Quién no? De repente, pues hemos escuchado la novena, su tercer movimiento, y es un ícono de la música clásica y será un ícono histórico para pues todo lo que resta de la humanidad y la historia de la música. Pero Beethoven, recuerden que él adquiere una sordera a partir de los 26 años. Él, la novena de Beethoven, nunca la escuchó. Y tú comentabas hace ratito que en la película, en la representación que hacen de él, cuando él termina de dirigir la novena de Beethoven, en su último movimiento, el tercer movimiento es el himno a la alegría. ¿Quién no exaltamos? ¿Quién no lloras de la claro, emoción de escuchar eso? Él no escuchaba los aplausos, sordo, y lo tuvieron que voltear para ver cómo la gente aplaudía y se paraba y llorando y emocionado. Y bueno, pero el Señor, esa novena sinfonía que escribió, nunca la escuchó. ¿Cómo puede un personaje, cómo puede ser un ser humano, un Beethoven, un Leo, reponerse ante la sordera y hacer de su vida una obra de arte? No solamente una obra de arte en el sentido estricto, sino de su vida una obra de arte. Mencionábamos la palabra resiliencia, mencionábamos también la palabra el trauma, ¿no? Porque finalmente el hecho de que uno lleve una vida más o menos lineal y de repente esta linealidad se trunca, se quiebra, se rompe, pues nos lleva a un proceso traumático. Por eso el estrés postraumático, ¿no? En muchos otros aspectos. Entonces, y bueno, también hablaremos un poquito de la teoría del apego. Y bueno, ¿qué pasa con esa resiliencia? ¿Cómo recuperar algo de esa vida que estaba destinada al cielo y en muchos casos se queda en el suelo, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar. Sí, el término resiliencia, yo creo que es muy importante puntualizar, es un proceso, no un resultado nada más. Es todo un proceso. Y a mí me da gusto
no dejo de sentir pena, me conmueve mucho lo que les estoy platicando. Pero veo este hombre que tal vez él no pueda tocar el violín con la armonía, pues porque le duele y le duele terriblemente. Qué barbaridad. Pero acaba de fundar una escuela de música. Maravilla. Y yo creo que ha de ser el mejor de los maestros. Claro, claro que sí. Por ahí hay una teoría que se dice que la carencia genera la creatividad. Que hay que partir de una carencia para, con esa resiliencia que la vamos adquiriendo, como bien vista, a lo largo del tiempo, y ya hemos adquirido algo en nuestra historia, porque no empezamos de cero, ya tenemos algo en nuestra historia, ir generando un proceso creativo. Por ejemplo, los campos de concentración. Claro. ¿Cuánta gente, Viktor Frankl, que estuvo de psiquiatra en el campo de concentración de Auschwitz, cómo de alguna forma él tolera, él enfrenta el holocausto nazi, y cuando afortunadamente pues es el único sobreviviente y una hermana, pierde a su esposa, a sus hijos, a sus padres, solamente le sobrevive una hermana, él escribe un libro que se llama El hombre en busca de sentido, ¿no? Y él en esta literatura, en este libro, especifica que uno de los elementos para encontrarle significado, sentido a la vida, es la creatividad. Tenemos ahí un Beethoven, una Frida Kahlo, con secuelas de poliomielitis a los 6 años. ¿Y después del accidente? Y después un accidente. Ella comenta que tuvo 2 accidentes en su vida. Un accidente de tranvía y Diego Rivera, que fue el peor. Que fue el peor. Sí. Pero ella estaba postrada en un corsé, estaba viendo hacia el techo, le ponen un espejo y ella se pintaba en su propio yeso, empezaba a pintar, empezaba a dibujar, y ahí es donde empieza su carrera artística, ¿no? A partir de la carencia, a partir de esa discapacidad, a partir de ese elemento traumático. ¿Cuántas personas hemos conocido que, por ejemplo, cantantes, está Stevie Wonder, José Feliciano, sí. Stephen Hawking, uno de los científicos más importantes que ha dado la humanidad, precisamente tenía una beca para estudiar en Cambridge, y su doctorado va muy bien, pero pues de repente la esclerosis lateral amiotrófica, trófica, pues lo golpea, pero el señor sigue y prosigue y llega a ser uno de los grandes genios de la física y del cosmos, ¿no? Se llegó a equiparar, se llegó a decir que era el sucesor de Einstein. Entonces, y al hombre le dieron 2 años de vida y murió apenas hace 4 o 5 años, de 72 años, y dejó todo un legado. Hay un famoso un ejemplo. Libro. Sí, el famoso libro de los agujeros negros, ¿no? Que es el último libro que escribió, todavía editado hace algunos cuantos años. Entonces, bueno, ¿cómo es capaz esa resiliencia, estos seres humanos, de encontrarle un significado, un sentido a la vida, doctora? Agarrarse de algo, de un talento, cultivarlo, desarrollarlo y encontrar un significado, un sentido en la vida y seguir echado para adelante. ¿Por qué? Porque otra opción es echarse de cabeza e irse a la depresión. Al alcohol, a la depresión, a las drogas, sí. A la vida errática, culpar a todo el mundo, a estar de malas todos los días y a todas horas. Seguro. Sí, él, hoy vi a Leo y, como digo, yo tengo un hijo de 25 años y él es un poquito mayor. Todo esto nos enfrenta al dolor, ¿no? Y de repente me dice, bueno, ya fundé la escuela y estoy segura que tal vez él no pueda tocar el violín como él quisiera tocar el violín, como todos los que lo conocemos quisiéramos que lo disfrutara y lo tocara. Pero no sé si uno de los chiquillos o chiquillas que estén en esta escuela vaya a ser el siguiente Leo, el Leo que él no pudo ser, lo puede pasar a alguien más. Claro. Y eso me parece verdaderamente
conmovedor. Claro, claro. Y ahorita que dices que fundó una escuela, Leo, qué maravillosa forma de encontrarle este significado, este sentido a la vida, esta resiliencia, es echarse para adelante y decir, yo voy a vivir la vida y la voy a vivir, pero bien. Me acordé de un ejemplo de un colega tuyo, Irma, un psiquiatra, Milton Erickson, que él fue el fundador de la hipnosis moderna, la hipnosis ericksoniana. Milton Erickson tenía las secuelas de poliomielitis y bueno, pues él estaba postrado en una silla de ruedas desde niño. Y él hizo la carrera de medicina, estaba aferrado a querer ser médico y después se aferró a querer ser psiquiatra, logró ser psiquiatra, pero posterior al estudio de la psiquiatría, él dijo, voy a generar una técnica a través de la hipnosis, una hipnosis moderna, no la hipnosis de Freud con el péndulo del siglo antepasado, sino la hipnosis moderna, y a partir de la generación de esta hipnosis moderna, la aplica a sí mismo y es capaz de dejar la silla de ruedas y solamente se ayudaba de un bastón. Cuando toda la vida estuvo postrado en una silla de ruedas, ya a los 30 y largos años que había mejorado su técnica y la había aplicado a sí mismo, deja la silla de ruedas, la avienta, solamente se ayuda de un bastón y bueno, pues es toda una escuela que se ha generado de la hipnosis ericksoniana a partir de Milton Erickson. Y es una escuela extraordinaria. Yo tuve la inmensa fortuna de dar clases de psiquiatría en el Instituto Milton Erickson de México. Los fundadores son Jorge Avia y Tere Robles. Y si para algo sirve la hipnosis, es para dolor. Es increíble. Y no es que estés duerme, y todas esas cosas que pasan en la farándula y en las películas. Son técnicas extraordinarias donde tú entras en un periodo de trance. En este periodo de trance haces los ejercicios pertinentes de estos expertos y logras paliar tu dolor. Es algo que yo siempre, las personas que tienen dolor de cualquier índole, les recomiendo mucho. Seguro. Y sí, Erickson, gran tipo, pues muchos de sus fotografías y de sus recuerdos era la silla de ruedas. Desde luego, ¿no? Y así como él, ¿cuántos personajes podremos hablar de ellos? Vincent Van Gogh, de repente, bueno, con este trastorno, que si era epilepsia, que si era esquizofrenia, que si era un poco y un poco, y esa distorsión que tenía de la percepción de las cosas, cómo lo llevó a generar una escuela de pintura, ¿no? Una escuela que, bueno, rompió con la escuela tradicional que se tenía del realismo y, bueno, de repente esta escuela del impresionismo, la primera impresión que genera esta percepción distorsionada, genera un efecto artístico, un efecto de arte en el observador y, bueno, los que que hubo aquí las exposiciones de Monet, Van Gogh, de Dalí, bueno, muchos de estos personajes, muchos artistas han crecido a partir de la carencia, algunos a partir de la discapacidad, algunos a partir de alguna carencia, pero se habla de que a partir de este elemento traumático carencial se puede generar como una sobrecompensación en la vida para darle un significado este tema de la creatividad. Helen Keller. Helen Keller, desde luego, ¿no? Helen Keller, y la lista es inmensa, es enorme, y bueno. Y todo es este factor de yo no puedo, tal vez para mí, pero lo haré por otros. Y un ejemplo de todos los días son los sacrificios de las mamás. Uh-huh. Yo soy víctima de un hombre que abusa, pero me quedo aquí en este momento. Ya hemos tenido nuestras controversias por el bien de mis hijos muchas veces, ¿no? Este sacrificio que uno hace para tratar de acomodar la vida, que finalmente se llama resiliencia, de cierta manera. Me está gustando mucho el giro del programa porque yo vine aquí conmovida, tocada en el corazón. Y después de estos ejemplos que tú has dado, creo que la vida
nos brinda muchas oportunidades. Sí. Yo creo que la verdadera discapacidad es la que uno se genera, es la que uno trae mental o espiritualmente, porque cualquier persona, cualquier ser humano que sea capaz de decir, voy para adelante, sigo en la vida, sí traigo estos impedimentos, esta discapacidad, esta ceguera, esta sordera, esta incapacidad para caminar, en fin, cualquiera que ustedes quieran, cómo hay muchos de estos personajes que son lecciones de vida, cómo ellos han podido, digamos, lograr cosas que el ser humano promedio no logramos. A pesar de. Desde luego, desde luego. No es que eso lo nieguen. Con todo y todo, pueden tener una vida totalmente significativa, una vida prodigiosa, una vida llena de satisfacción y el elemento del amor. También es otra cosa, ¿no? No hay ser humano que no tenga la capacidad de amar, de generar un vínculo con una pareja, un vínculo con los amigos, un vínculo con el género humano, tener familia, con toda la discapacidad. Porque hay mucha gente que está, por desgracia, discapacitada, pero de forma crónica, y no se le detecta, no es una discapacidad en el sentido clínico, sino es una discapacidad más espiritual, más de otro orden. Emocional. Sí, más emocional. Sí, hay personas que lo tienen todo. Exacto. Belleza, salud, fortuna, y la tiran. Claro. La tiran por apatía, por drogas, por echarle la culpa al mundo de cualquier situación. Claro. Y luego vienen estas generaciones que ahorita lo estoy asociando tan frágiles, tan patéticas, difamadoras, quejumbrosas de tonterías. Uh-huh. Yo lo veo mucho en el hospital y yo decía, bueno, de verdad estos van a ser los futuros especialistas en salud mental. Pero me decían, dice, estas generaciones están en todos lados. Claro. La queja es por nada cuando lo tienen todo. Claro. Y cuando ves personas como Beethoven, como Leo, como el mismísimo Van Gogh, Helen Keller, y así nos podemos seguir, que dices tú, bravo por estos grandes seres humanos. Frida Kahlo, ¿no? Frida Kahlo. Esa mexicana, ¿no? Sí, no. Son todo un ejemplo de vida. Y yo creo que este factor de resiliencia está muy, muy dado por estas teorías que aparecen hoy como, pues, casi del puntal moderno dentro de la psicología y la psiquiatría y el psicoanálisis, que son las teorías del apego. Hay algo que ya se trae donde hubo esa posibilidad, si no de generar amor, porque el amor es ardor, es efervescencia, es fiebre, pero está un poco alejado de la realidad, sí un apego. El apego es esa capacidad que se da en el vínculo, en las cosas cotidianas, en el desayuno, en la comida, en la cena, en el enojo, en el fin de semana, en la forma de platicar, en la forma de convivir, en la forma de conversar, en el día a día a lo largo de las semanas, de los meses, de los años. Es algo que se va construyendo. Se va construyendo ese apego o esa falta de apego. Y las personas que tienen ese apego se ve que son más susceptibles de tener un factor de resiliencia alto. Esas personas que no generaron un apego importante con figuras significativas tienen una resiliencia muy baja. De hecho, hay un estudio que hicieron los israelíes hace poco tiempo, fue hace 12, 14 años, en Tel Aviv, donde 170 mujeres embarazadas, traumatizadas por los bombardeos, estaban embarazadas y traumatizadas por los bombardeos, fueron apoyadas, fueron acompañadas y se estudiaron a los pequeños durante estos últimos años. Se tiene un seguimiento muy puntual y muchos de ellos empezaron con una falla neurológica sustantiva que les impedía tener funciones motrices básicas. Pero gracias a la intervención temprana con las madres, particularmente porque es la cuidadora principal, estos niños fueron saliendo de esta falla neurológica básica estructural y fueron mejorando. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo,
estos niños que vieron morir a sus padres en los bombardeos en Londres, y que curiosamente Anna Freud, la hija de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, ella vivía en Hampstead y ella los acogió, los estudió, se daba cuenta que muchos de estos niños, al enfrentar el trauma de ver a sus padres entre los escombros, cómo quedaron muertos, cómo los bombardeos de los nazis, toda esta experiencia tan holocáustica de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, desde luego, estos niños generaban un trauma y muchos de ellos perdieron el habla, o los más pequeños tardaron en hablar. La emoción les impedía hablar. La emoción hacía que tardaran, que hubiera un retardo en el desarrollo tan sustantivo que aquellos que incluso no habían sido atendidos a tiempo y ya estaban en una etapa de la pubertad, 10 años, 11 años, 12 años, no generaban hormonas de crecimiento y tampoco generaban hormonas sexuales. Se quedaron como niños. Por todo el traumatismo emocional de haber experimentado los bombardeos y ver cómo su casa terminó hecha escombros, y en esos escombros acabaron sus padres. Ellos sobrevivieron, ¿no? Ellos huérfanos. Anna Freud los acoge, los acompaña, y bueno, se hace esta valoración de cómo hay un retardo en el desarrollo tan sustantivo, pero cómo muchos de ellos, cuando lograron revincularse con los demás, con un otro significativo, con gente importante, se encontraron algunos parientes lejanos, cercanos, fueron a la escuela, fueron mejorando sus funciones. Ese factor de resiliencia opera a lo largo de toda la vida, y muchos de ellos fueron saliendo de ese trauma, y esa resiliencia les permitió ir avanzando en la vida, y muchos de ellos pudieron lograr tener una familia, pudieron lograr hacer alguna carrera en un ámbito laboral, y bueno, pero vemos cómo este elemento de la resiliencia, el factor traumático, la discapacidad que pudo haber generado en algunos de ellos no salieron. Incluso los niños traumatizados, no los niños, las madres traumatizadas que no tuvieron daños físicos, pero que el bebé ya estaba en camino, ya estaban en el 6º, 7º, 8º mes, esa comunicación tan importante en las últimas semanas de la madre con su hijo, cómo muchos de ellos no lograron salir de esta falla estructural neurológica, pero muchos de ellos, los que pudieron seguirse atendiendo, y las mujeres que lograron seguirse atendiendo, lograron también hacer una vida, crecieron de una forma normal, superaron el trauma, la discapacidad, o generaron una discapacidad mínima, y con todo y esa discapacidad pudieron ellos hacer una familia, laborar, trabajar, estudiar, y bueno, muchas de ellas y muchos de ellos se quedaron en la discapacidad y se quedaron en el trauma, pero muchos de ellos lo superaron a partir del vínculo humano, a partir de la creatividad, a partir del amor. Desde luego. Bueno, los teóricos hoy hablan más bien del apego, porque el amor se dice que es esta fiebre, es esta temperatura, esta efervescencia, este ardor, pero está un poco alejado de la realidad. Eso lo vamos a ver mucho en la literatura. Hoy por hoy en las neurociencias, por lo menos nosotros en psicoanálisis, en psicología, se habla del apego. El apego es algo muy concreto, muy real, que se va construyendo cada minuto. Cada relación que se tiene con la mamá, con el papá, con el hermano, la hermana, incluso hasta en los disgustos. Yo ya sé que este gesto que tiene mi papá, mejor no lo hago enojar porque sí me da miedo. Y mi mamá cómo se pone contenta cuando hago esto, y en el desayuno y en la comida, el fin de semana, la ida al mercado, las vacaciones, los ratos de ocio. Poco a poco, cómo se va construyendo o cómo no se va construyendo un apego. Y obviamente pues nosotros utilizamos la palabra amor porque nos encanta utilizar masa, ¿no? Que es una palabra maravillosa, ¿no? Yo me refería al amor en el sentido del vínculo, en el sentido del apego, del maternaje, aunque no necesariamente sea tu madre biológica. Claro. A eso me refería, a esta vínculo o este apego que te da sentido de pertenencia, sentido de saberte amado, aceptado. Y bueno, regresando a un programa previo,
todo el estrés, los bombardeos, las muertes, todo esto va a producir inflamación corporal y especialmente cerebral, y entonces de ahí resultan algunas enfermedades neurológicas o enfermedades neuropsiquiátricas. Pues me ha gustado mucho escucharte hoy. No, al contrario, a mí me ha gustado escucharte. Y quiero darte un último ejemplo, pero no recuerdo el nombre, pero toda esa asociación ahorita en este momento. Hay un competidor de 100 metros planos que tenía amputadas las piernas de la rodilla para abajo y utilizaba unos ganchos. El señor fue campeón mundial de 100 metros planos, pero obviamente no se le aceptó, digamos, el que tuviera estos ganchitos, estas prótesis, porque se le adjudicó que gracias a eso podía adquirir más ligereza y mayor velocidad. Pero el señor fue campeón del mundo, pero el Comité Olímpico Internacional dijo no, porque esos ganchos de alguna forma aligeran el peso del cuerpo, natural que podría tener otro corredor, pero el señor era medalla de oro, pero sin piernas, fíjate la paradoja, sin piernas Campeón. Era el corredor más rápido del mundo, más que Bolt, pero bueno, el Comité Olímpico Internacional dijo, bueno, no, esos ganchitos te dan más ventaja porque estás más ligero, te da más velocidad, pero bueno, como una persona, había un jugador de fútbol americano que era corredor y jugó en la NFL, que igual, de la pierna hacia abajo, la tenía totalmente amputada. Un corredor en la NFL, en la liga de fútbol americano más importante del mundo, el señor corriendo, no tenía un puestecito por ahí lateral, escondido, no, el señor era corredor y tenía una sola pierna. De estas cosas maravillosas que tiene la mente humana, cómo el ser humano es una obra de arte y cómo podemos hacer de la vida una obra de arte, o cómo podemos aventarnos de cabeza al abismo de la depresión. Sí. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Ya lo hemos comentado. Pues este programa verdaderamente me ha dejado mucha esperanza. Escucharte ahora me ha dejado mucha esperanza, porque uno se atrapa en la imperfección, en la frustración, y yo era verde y quería yo llegar al verde máximo, al verde dorado, y de repente empezamos a ver que el escarlata es también lo que se nos da, y lo digo de corazón porque yo tengo 2 hijos y los 2, la mayor especialmente, tiene una discapacidad. Entonces, sin duda alguna me has llenado de esperanza, estoy muy, muy conmovida. Leo me ha llenado de esperanza porque estoy segura de que él va a encontrar los escarlatas y los dorados en este camino, y tal vez no pueda tocar el violín como él hubiera querido, pero va a enseñar a otros, y ya fundó su escuela. Claro. Y ¿sabes qué me gustó mucho? Cuando dijiste, Leo como Beethoven, y yo dije, wow. Bueno, pues muchísimas gracias. Mira, ya me cambió la cara, estaba yo toda tristona. Muchísimas gracias a Leo, muchísimas gracias a Beethoven, muchísimas gracias a Frida Kahlo, muchísimas gracias a ti. A ti también, caray. Porque nos abriste los ojos, queridísimo Francisco. Y abriste los ojos. Todos podemos estar cursando con una discapacidad y no nos hemos dado cuenta. Hay que vivir la vida con esta plenitud de estos personajes que nos han enseñado realmente cómo vivir y vivir con intensidad, con intención. Muchas gracias. Y felicidades por tu escuela. Muchas felicidades, Leo.